5 años de un sueño. En 1966, el Real Zaragoza conseguía el subcampeonato de la Copa de Ferias al caer derrotado por el Barcelona en una final a doble partido. Ese mismo año nacía en Ceuta el héroe que, 29 años después, conseguiría que el Real Zaragoza fuera encumbrado en toda Europa. Nayín cumplía el sueño de su padre Ali, que soñaba que algún día su hijo fuera futbolista. Desde que tuvo uso de razón, corría detrás de un balón en su barrio. Pues sus raíces nacen en Ceuta. De ahí somos todos, toda la familia. Ahí nació mi padre y de ahí nace un poco pues ese sentimiento, esa humildad que le caracteriza. Pues nosotros venimos de una ciudad, pues como te digo, humilde, trabajadora. Mi padre pues desde chico, desde pequeñito siempre pues eso, le ha gustado el fútbol y en Ceuta pues tuvo la suerte de despuntar y la verdad que pues para nosotros pues Ceuta es una ciudad a la que nos recuerda pues eso, nuestras raíces, de dónde venimos, el trato y el cariño con la gente siempre es la verdad que espectacular, nos tratan genial y de ahí viene un poco toda la historia que viene posteriormente. Deseaba algún día ser jugador de su equipo, el Ceuta, y pisar el césped del estadio Alfonso Murubé. Sus comienzos fueron en el Pedro Lamata en categoría alevín, y de ahí pasó a la Sociedad Deportiva Unión África Ceutí. En Unión África Ceutí los entrenamientos los hacíamos en el ángulo, que estaba, pues bueno, Ceuta no tiene grande distancia, pero estaba retirado del barrio de Jadú, donde Nayín pues vivía, nació. Luego los partidos de campeonatos en infantiles los jugamos en el campo Pedro Lamata, que estaba pues más o menos a la misma distancia que el lugar de entrenamiento. En abril de 1982, el equipo ceutí se desplazaría a Sevilla para jugar el Campeonato Nacional Infantil contra el Betis. Perderían 3-1 contra los béticos, pero Nayín mostraría su calidad captada por un ojeador del Barcelona que lo invitó a la ciudad condal para hacer una prueba. Nayín conseguía dar otro paso en su carrera futbolística. A la edad de 15 años tuve la suerte de ser compañero de equipo en el Unión África Ceutí de Ceuta. Ese año, en un partido contra el Real Betis Balompié en la ciudad de Sevilla, fue tentado por varios equipos de primera línea, entre ellos estaba el FC Barcelona, donde terminaría jugando. A esa edad de 15 años, Nayín tenía magia en sus botas. Era un jugador muy técnico. Yo le he visto hacer maravillas con el balón, meter goles desde todas las distancias, desde todos los ángulos posibles. Formaban parte de la masía la denominada Quinta del Moro, entre los que estaban el portero Covelo, el lateral derecho Cristóbal, el central Sergi López, con el que coincidiría posteriormente en el Real Zaragoza, y los centrocampistas Viñals, Francisco López López, Guillermo Amor y el propio Nayín, a los que se les daría la alternativa en el primer equipo en la temporada 1987-1988. En 1988, Terry Venables lo llevó a Inglaterra al Tottenham Hotspur, convirtiéndose en el primer español que jugaba la liga inglesa. Su llegada a los Spurs coincidió con uno de los mejores jugadores ingleses de la historia, Paul Gascoigne, con el que forjó una buena amistad. Nayín se hizo titular y destacó sobre todo en los derbis del norte de Londres contra el Arsenal. Permaneció 5 años y la afición del Tottenham le cogió mucho cariño precisamente por los buenos partidos que realizó con su rival más acérrimo. Uno de sus mejores recuerdos fue la FA Cup que conquistó con los Spurs en 1991 contra el Nottingham Forest en Wembley. Llegó a Zaragoza en el año 1993 gracias a su excompañero Víctor Muñoz, quien lo fue a buscar a Londres conocedor de su enorme potencial.
Pues la forma de jugar de mi padre, en base a los partidos que he visto y a lo que he jugado con él ahora con los veteranos, yo la definiría en un estilo entre Xavi y Iniesta. Es un híbrido, yo creo que entre los dos. Es lo que él me dice siempre, me dice: tú corre que yo te la doy al pie, tú corre que yo te la doy al pie. Y pues yo creo que es eso, es un jugador medio centro, media punta, que se desenvuelve con el balón, pues como ya sabéis, de una manera que yo creo que aún no he visto. Para mí, como ya te digo, yo soy medio centro, aún sigo jugando al fútbol, y para mí mi ídolo es mi padre. Me fijo en todos los movimientos que realiza, cómo se gira, cómo se perfila. Intento aprender de él en cada partido que jugamos, en cada partido que vemos, que me enseña los movimientos que hacen los jugadores, y la verdad es que lo tiene todo mecanizado. Y yo creo que eso, que es un híbrido entre Xavi y Iniesta en su buena época en el Barça. Nayín tenía una espina clavada. No era otra que triunfar en la Liga Española, y el Real Zaragoza le dio esa oportunidad. Al principio no fue titular debido a que José Aurelio Gay le disputaba el puesto y este se encontraba en un estado pletórico. Pero aún así, esa primera temporada consiguieron la Copa del Rey del 94 en la tanda de penaltis frente al Celta de Vigo. Así se empezó a fraguar el germen de un sueño. En la temporada 94-95, el Real Zaragoza vivió uno de sus momentos más importantes, y allí Nayín se convirtió en el gran héroe del zaragocismo. El 10 de mayo de 1995, a punto de concluir la prórroga de la final de la Recopa, que disputaban el Arsenal de Londres y el Real Zaragoza en el Parque de los Príncipes de París, ocurrió esto. El balón para Nayín, y Nayín lo que ha intentado es tira Simán, ¡gol! ¡Gol de Nayín! ¡Gol de Nayín! Nayín se convirtió en la bestia negra del Arsenal. Un Arsenal al que conocía perfectamente por su paso por la liga inglesa. Sabía que por su forma de jugar, el portero siempre estaba adelantado, extremo que ya había comunicado a sus compañeros de línea como Aragón y Poyet. Y así fue en el último suspiro de ese sueño que estaba viviendo el zaragocismo. Lo intentó, y cómo lo intentó. Sí, porque yo le he preguntado varias veces y le digo: pero se te fue la olla, ¿y qué pasó en ese momento? Cuéntame. Y sí que me contó, me dijo que bueno, que le vino el balón, vino de un rebote, un rechace o algo así, controló del pecho, y no me acuerdo quién estaba rompiendo, era un delantero, no sé, no me acuerdo quién, un medio centro estaba rompiendo, Pardeza puede ser, estaba rompiendo, y me dice, y fui a darle el balón, dice, en esa milésima de segundo que voy a darle el balón a Pardeza veo que está fuera de juego, y en ese momento ellos ya sabían que David Seaman jugaba adelantado. Ya se lo dijo, no sé si a Snyder o algún jugador que también en el partido intentó pegarle del medio del campo. Y dice, y en ese momento, en esa milésima de segundo, aunque realmente no lo piensas, yo creo que es un don, pues veo que el jugador está adelantado, y en ese momento, en esa misma imagen, veo que el portero también está un poquito fuera del área. Y dice, y en ese momento pues me dio la chispa y le pegué. Dice, igual que me salió bien y al final ganamos la Recopa, me podía haber salido mal y salir del campo escaldado. Y bueno, un poquito eso, que fue justo darle el pase a Pardeza, y en ese momento que lo vio fuera de juego golpeó, y bueno, pues gracias a Dios para el zaragocismo salió todo bien. Todos los medios extranjeros se hicieron eco de lo ocurrido en París, y la hazaña del ceutí sería recordada para siempre como uno de los mejores goles de la historia. Incluso algún periódico inglés cerró pronto su edición y erró el resultado. En 1997 fichó por el Logroñés y 2 años después colgaría las botas. Su carrera deportiva se acababa, lastrada en parte por las lesiones que durante su trayectoria había tenido. Nayín ha pasado por quirófano, y yo creo que hay incluso aficionados que ni lo saben. He operado varias veces de la misma rodilla, y esto pues se ha mantenido a lo mejor pues incluso hasta en silencio, ¿no? Entonces Nayín, quiera que no sea un jugador de élite, le puede afectar en su juego. Era un jugador que le gustaba tener el balón en sus botas, y en aquella época pues bueno, como he comentado, la idiosincrasia que había del juego era más duro, los defensas no eran tan técnicos, entraban pues con bastante dureza. Lo que pasa que bueno, estas reiteradas lesiones yo creo que no le ha hecho brillar lo que Nayín realmente
es y podía dar. Y de ahí pues mi opinión personal, de que yo creo que podía haber dado mucho más de no haber sido por todos estos traumatismos. Sí, mi padre tuvo varias lesiones, sobre todo las más difíciles eran las de rodilla, porque creo que, si no me equivoco mal, estaba operado 3 veces de la rodilla. Pero sí que tiene una lesión que es un poco anecdótica, porque en Ceuta, cuando él aún jugaba en el Barça, estaba aún en la cantera, bajó a Ceuta de vacaciones y cogió una moto. Y por lo visto pues tuvo un accidente y se lesionó del pie y tuvo que estar, creo que mes o mes y medio parado sin jugar. Y la verdad pues que en ese momento, según me cuenta él, se le vino el mundo encima, no sabía qué hacer. Y es desde ese momento el que mi padre a mí no me deja coger motos. No me deja usar motos en la familia por el miedo que tiene, pues de eso, que me ocurra lo mismo y que me pueda lesionar de gravedad como estuvo él. Su sueño se había cumplido, y el de su padre Ali también. Pues bueno, yo de mi abuelo, ¿qué te voy a contar? Para mí es, después de mi padre, la mejor persona que he conocido en el mundo. Por los valores que transmite, por la humildad, por el trabajo. Nunca le he visto una falta de respeto, nunca le he visto una mala cara, todo lo contrario. Y el apoyo que nos ha dado siempre. Pues siempre nos hemos criado juntos. Si quieres conseguir cualquier cosa tienes que pelear por ello, que no va a ser fácil. Y así es como te digo, como nos hemos criado. Los valores que nos ha transmitido mi abuelo, que en paz descanse, que para mí ha sido la mejor persona del mundo. A su vez, hizo soñar a todos los zaragocistas en aquella mágica noche del 10 de mayo en París. Su cercanía entonces y ahora con todos es algo que los aficionados no olvidan. A ver, ahí en Nayín, como desde el punto de vista aficionado, que he podido tener contacto, no muy amplio, pero desde luego sí que relativamente cercanos en aquellos días. Me pareció una persona muy cercana, muy normal, y muy alejada también del divismo que suele acarrear la profesión de futbolista, pero ya te digo, sobre todo muy cercano al aficionado, muy normal. Y como Nayín, sí, con Nayín coincidíamos en muchas presentaciones de peñas del Zaragoza, que en esa época emergieron bastantes, y yo, que tenía mucha relación con Sergi siempre traía a Nayín. Yo me acuerdo de las típicas bromas de venga, Nayín, coge jamón. Musulmán no podía comer, pero como persona pues, muy sencillo, o sea, un tío muy sencillo, un tío que después de todo esto ha demostrado que quiere al Zaragoza más casi que a su propia tierra, y que es un tío muy campechano. Además, siempre que él puede viene aquí, y vamos, es que ese equipo no era solo Nayín, eran todos. Fue que se juntó un grupo que estaban tocados por una varita y hicieron campeón de Europa Zaragoza. Pues Nayín es todo un señor, además es una persona como muy rocera, que cuando la ves es como muy abierto, está ahí para todo, muy dispuesto siempre, gran zaragocista, ante todo, claro, evidentemente, y aquí es nuestra leyenda, Nayín. Yo lo veo como, vamos, una persona, un aficionado de a pie. Tiene un trato como si te conociera de toda la vida, cercanísimo, dispuesto siempre a todo, cualquier evento que puedas llamarle está presente siempre. Es una persona de a pie, es un aficionado más. Sin menospreciar a ninguno, desde luego, pero para mí Nayín es una persona muy cercana, que nosotros desde luego en La Peña, siempre que hemos tenido que contar con él, pues no ha habido que decírselo 2 veces, muy cercana y desde luego muy comprometido con todo el zaragocismo. Excelente, que es una maravillísima y magnífica persona, que es humilde, que es solidaria y que nunca ha olvidado sus raíces. Pero para conseguir el objetivo nos remontamos al 20 de abril de 1994. Estadio Vicente Calderón. El Real Zaragoza levantaba su 4ª Copa del Rey después de ganar al Celta de Vigo en la tanda de penaltis. Allí, los protagonistas fueron 3. El portero Andoni Cebrún por detener el penalti, el céltico Alejo por fallarlo y el paquete Higuera por transformar el lanzamiento decisivo que daría el título de Copa. Uno de los protagonistas, el guardameta Andoni Cebrún, en plena celebración del título conseguido, prometió en el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza: yo solo pido que el año que viene vamos
que volverían a ese mismo lugar con la Copa de la Recopa. Ahí es donde comienza el camino del sueño de la afición. El sorteo llevaría al Real Zaragoza el 15 de septiembre de 1994 a subir su primer peldaño en el desplazamiento a Bistrița frente al campeón de Copa de Rumanía. Un equipo que desapareció en 2015, pero que en esos momentos vivía su época dorada. El Real Zaragoza cosechó su primera derrota por la mínima, 2-1, ante un equipo local que jugó con mucha entrega y que consiguió sobreponerse al gol de Sneijder. El partido de vuelta se disputó el 29 de septiembre de 1994 en el Luis Casanova de Valencia, debido a los 2 partidos de clausura que tenía el campo de la Romareda, fruto de la sanción por el monedazo al árbitro en la Copa de la UEFA de la temporada 1992-1993 en el partido contra el Borussia de Dortmund, en el que el Real Zaragoza fue eliminado. En el primer destierro no hubo sorpresas y el Real Zaragoza cumplió los pronósticos de favorito. El mejor del partido fue el canterano Alberto Belsué con sus subidas por la banda, y los goles fueron de Pardeza, Aguado y doblete de Poyet. La competición avanzó al segundo escalón el 21 de octubre de 1994. El Real Zaragoza se trasladó a Eslovaquia con la lección aprendida en Rumanía, y allí, de nuevo Poyet, Vargas en propia meta y un doblete de Sneijder hicieron que el trámite en Zaragoza fuera liviano. El 3 de noviembre de 1994 se celebraría el partido de vuelta en el Luis Casanova de nuevo. Aunque más que un partido de UEFA parecía un entrenamiento con solo 1000 espectadores en la grada, y en el que Víctor Fernández dio paso a los Óscar, Loreto, Lizarralde y Geli, siendo este último el mejor del partido. La competición se aplazaba hasta el 2 de marzo de 1995. El Real Zaragoza visitó tierras holandesas, más concretamente en Rotterdam, donde realizó un buen partido, pero no supo concretar sus ocasiones, y el Feyenoord se adelantaría en la eliminatoria gracias a un gol de Larsson. El equipo de Víctor Fernández perdonó sus contras y dejó todo para el partido de vuelta en la Romareda. El 16 de marzo de 1995, con 30.000 espectadores, el Real Zaragoza se impuso al Feyenoord por 2-0 con goles de Pardeza y Sneijder, aunque el primer tanto no llegó hasta el principio de la segunda parte. El 6 de abril de 1995 fue una final anticipada en la que solo existió un equipo, y ese fue el Real Zaragoza. Con una Romareda vestida de gala, desarboló al Chelsea. Los balones largos hicieron mucho daño, y esa circunstancia se reflejó en el resultado. Lo peor del encuentro, como siempre, los incidentes protagonizados por los seguidores londinenses, tanto fuera como dentro del estadio, donde la Policía Nacional tuvo que emplearse a fondo. El 21 de abril de 1995, el Real Zaragoza visitaba el estadio Stamford Bridge de Londres. Allí los blanquillos desarrollaron su juego, pero en una desgraciada jugada de Juanmi, el inglés Furlong subiría el 1-0 al marcador en el minuto 30. Pero don Santiago Aragón, al poco de empezar la segunda mitad, establecería el empate a 1 con un gran gol. Se desvanecían las ilusiones de los ingleses, y aunque conseguirían 2 tantos más en el 63 y 83, el dominio fue zaragocista, y las grandes paradas del joven Juanmi hicieron que el Real Zaragoza ya no soñara con la final, porque ya se había convertido en una realidad. Y por fin París. El equipo inglés del Arsenal nos esperaba después de eliminar a la Sampdoria en la tanda de penaltis.
La fecha del 10 de mayo de 1995 no puede olvidarse de la mente de cualquier zaragocista. Que tengo de ir con él, siempre que nos para un aficionado es curioso, pero siempre se acuerdan exactamente de lo que estaban haciendo en el momento exacto en el que se marcó el gol. Al final pues todos te dicen, oye, pues yo estaba en París o yo justo fui al servicio para ver los penaltis y me perdí el gol, muchísimas anécdotas, pero para él pues eso, al final para mi padre, con la experiencia que yo tengo con él, se queda con el cariño que le da la afición. La primera parte ante el entonces campeón de la Recopa, el Arsenal, fue insulsa. Solo hubo un remate de los Gunners. Los zaragocistas estaban cohibidos y no desplegaban su juego habitual. El paso por el vestuario despertó el juego que caracterizaba a los zaragocistas y la segunda parte cambió totalmente. A un primer aviso del paquete Higuera, le sucedió otro de Pardeza y de Snyder, e hicieron llegar hasta el minuto 68, en el que el argentino enganchó un zurdazo por la escuadra derecha de Seaman, que no se inmutó al disparo de Gardel. El gol se podía convertir en el gol de la final, pero esto no había acabado. El Real Zaragoza jugaba bien, y además se adelantaba, pero esta alegría duró poco. En un desajuste defensivo, Harson establecía el empate en el minuto 75. Así se llegó a la prórroga. En la prórroga la única acción meritoria fue un remate de Xavi Aguado en el que Seaman se lució y consiguió desviar el remate al palo. La tanda de penaltis estaba más cerca y mentalmente los jugadores ya estaban preparándose, unos para lanzarlos y otros para pararlos. Pero esta vez la fortuna o el destino hizo que en el minuto 119 le cayera un balón a medio bote a Nayín y ocurriera lo que todos conocemos. Nayín no se lo pensó y aquello que les había comentado a sus compañeros Poyet y Aragón lo realizó él, sorprendiendo a todos, incluido al guardameta Seaman. Y Nayín lo que ha intentado es batir a Seaman. ¡Gol! ¡Gol de Nayín! ¡Gol de Nayín! ¡Gol de Nayín! Cuando Nayín decide lanzar desde casi 50 metros, es un sentimiento de sorpresa, ya que Pardeza se encontraba en una posición factible, pero fuera de juego. Entonces, cuando vemos que tira, yo recuerdo perfectamente, lo primero que decimos es ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Me lo recuerdo textualmente decir ¿dónde vas? Conforme el balón toma altura, pues el sentimiento cambia y ya recuerdo perfectamente que dije a mi amigo, pues no va mal, pero no va mal no es algo como que dices, bueno, lo he intentado. Y ya bueno, cuando el balón entra en la portería, sencillamente yo me abracé a un individuo que tenía a mi derecha, que nunca se vio quién era, pero en ese instante era mi mejor amigo, vamos. Y ya desde luego pues ya, bueno, gritar y la verdad es que la alegría nunca he experimentado nada igual. Bueno, cuando metió el gol Nayín, no recuerdo exactamente el momento, sí recuerdo la reacción tanto de todo el campo, realmente los aficionados del Zaragoza, como de los ingleses con las manos en la cabeza, incredulidad y saber que ya estaba lograda la Recopa. Pues cuando vimos salir el balón de allí, pues estábamos pensando, ya todo el mundo pensábamos en los penaltis, en una posible contra. Y claro, cuando tú ves que el balón cae, y ves que el portero está en el suelo y que el balón está prácticamente entre el larguero y el portero, dices, coño, vamos a ser campeones de Europa. Somos campeones de Europa. Yo prácticamente hasta 2 horas después de montarme en el autobús no era consciente de lo que había pasado. Bueno, ya el último segundo, pues yo ya la verdad es que me veía a los penaltis y ya estaba yo todo preparando, porque a mí los penaltis no me gustan nada, ya estaba yo asustada. Y cuando veo lanzar a Nayín y veo ese golazo, bueno, es que cada vez que lo veo es que lloro. Es una emoción que solo lo sabemos el zaragocismo.
es que incluso en el campo no éramos conscientes de que se había metido el gol, porque había un chiquillo detrás de la portería, que tengo una imagen grabada, para siempre se me quedará, que el chiquillo vi cómo se echaba las manos a la cabeza, y en ese momento nos dimos cuenta de que el balón estaba dentro, porque pensamos que el balón se había ido fuera. O sea, yo creo que tardamos como 2 o 3 segundos en reaccionar, en cantar el gol. Es indescriptible, ¿vale? Lo que se palpaba en los rostros de la gente no se puede describir. Es que es tan difícil, es que era una sensación de, vamos, Real Zaragoza, que volvimos a ser lo que éramos después de, bueno, era impresionante. O sea, ver la cara de la gente, todos, ¿eh? O sea, la primera, la mía, es que era todo felicidad, ¿vale? Y volveremos, ¿vale? Si vi el gol de Nayim, no lo vi. Justo me volví a hablar con mi amigo y decir, vamos a los penaltis. Es una puta lotería. Así de claro. Y justo fue el gol. Toda la grada loca, todos locos, gritando, aquello ya, y quedaban segundos. Es que quedaban exactamente segundos para que acabara la prórroga. Ya claro, llevábamos la cara pintada y todo. Me acuerdo que es que se nos borraba, ya llevábamos todo borrado y gritando, la grada se venía abajo, bufandeos, gritando todo lo que se te venía a la cabeza. Buah, aquello fue media hora de locura. Que luego estuvimos allí en el estadio, pues estuvimos una hora y pico en el estadio hasta que nos marchamos. En los días posteriores, la prensa europea elogió al equipo. François, Le Parisien, Le Guardian, Le Figaro, La Gaceta dello Sport, Abola, L'Equipe, 200.000 aficionados aclamaron al Real Zaragoza a su llegada a la Plaza del Pilar. Nunca nadie podía pensar que en esta emblemática plaza centro de Zaragoza podían congregarse tantas almas levantando juntas la bufanda de su equipo. Muchas de ellas ya habían estado un año antes en la celebración de la Copa, en la que Cedrún había declarado su promesa. Estuvimos, pero a lo que llegamos nos pusimos en la calle Alfonso. Estábamos muy lejos, había muchísima gente. Estaba eso, pues como yo creo que más que en la Copa del Rey. En la Copa del Rey había mucha gente, pero se podía estar ahí. No cabía. Queríamos avanzar y no pudimos avanzar. Imposible, había tantísima gente que aquello no había mares de gente, mares de gente. Capítulo aparte merece la afición, que siempre ha sido de vital importancia. Cerca de 6.000 seguidores estuvieron en el destierro de Luis Casanova de Valencia. No fue un impedimento jugar fuera de Zaragoza, y algunos de ellos visitaron al mítico Manolo el del Bombo, rememorando pasados momentos zaragocistas. La siguiente eliminatoria se jugaría en la localidad eslovaca de Prešov. Allí el Real Zaragoza era considerado un gran equipo europeo, tal y como nos lo cuenta este seguidor. A Prešov nos desplazamos 5 personas, 3 de una misma familia, mi padre, mi primo y yo, y 2 personas más que eran ajenas, y que realmente estuvimos allí estupendamente. La acogida que nos dispensó la ciudad fue la verdad espectacular. No sabíamos ni siquiera que el Zaragoza tenía esa repercusión mediática, ¿no? Recuerdo perfectamente que en cualquier comercio donde asistías y mostrabas tus distintivos zaragocistas, pues la gente respondía desde luego con muchísima admiración. Todo el mundo, era una ciudad que estaba volcada con el partido, y la verdad que incluso después del partido nos sorprendió muchísimo el afecto que nos dispensó los vecinos de Prešov, con alabanzas y con obsequios incluso, a modo de bufandas, a modo de banderines, etc. Fue realmente espectacular. Un gran resultado con un gran juego hizo que Luis Casanova presentara una pobre entrada. La afición guardaría energías y presupuesto para las siguientes eliminatorias.
Y así, el equipo fue arropado por la afición en su eliminatoria en Rotterdam, que sirvió también para hacer un poco de turismo por Europa. Ciudades como Ámsterdam y París bien merecen una visita. Una de las mejores anécdotas de la visita a Rotterdam, al campo del Feyenoord, fue que, bueno, una vez que, antes de comenzar el partido, pues escasamente 10 o 15 minutos, se acerca una persona que es de seguridad privada, porque posteriormente nos dijeron que la policía no puede acudir, no puede entrar al estadio, salvo que haya un altercado de importancia. Pues bueno, nos aconsejó que en caso de marcar gol el Zaragoza, nos dirigiéramos por el pasillo en el cual nos encontrábamos, abriéramos una puerta que había escasos 20 metros y nos metiéramos por ella. Cerramos la puerta y esperáramos. Nosotros preguntamos por qué era, por qué se debía, y la respuesta fue que había una serie de aficionados del Feyenoord que vendrían a pegarnos y que ellos sencillamente pues no podían hacer absolutamente nada. Curioso. La vuelta en la Romareda fue una fiesta. Más de 30.000 espectadores empujaron al equipo a la siguiente y última eliminatoria. Ya en semifinales, 33.000 espectadores vivieron una noche mágica en la Romareda, entre los que había cerca de 3.500 aficionados ingleses, quienes dejaron huella tanto fuera como dentro del estadio, con incidentes y problemas que crearon. 3 policías heridos y 6 detenidos fue el balance de lo ocurrido. Bueno, recuerdo este partido que hubo un despliegue policial impresionante en toda la ciudad y prácticamente pues contacto con los seguidores hooligans del Chelsea. Tuvimos prácticamente la poca gente que se desperdigó después del partido por la Gran Vía. Nosotros estábamos en el Gol Norte, como era lógico, y vimos pues como una carga policial después del 3-0 y claro, recuerdo que cantábamos el Písalo y luego la gente pues sacó la noticia que la gente de Zaragoza era muy pacifista porque cantaba Peace and Love, entonces eso fue lo más anecdótico. Después del partido sí que hubo algún enfrentamiento con ellos, pero no pasó la cosa mayor porque, como te digo, había policía y entonces en esos años la policía era bastante enérgica, por decirlo de una manera. El desplazamiento a Londres fue en un ambiente hostil, lo normal en aquellos años 90 en los desplazamientos europeos. Así nos lo narra Rafael, uno de los aficionados que se trasladó en el vuelo charter con el equipo a Londres. Para la vuelta de las semifinales, el Zaragoza fletó un charter con salida el martes a mediodía y regresó tras el partido. Fueron 2 días allí en Londres, conviviendo con el equipo y bueno, viviendo una situación realmente espectacular. El ambiente de los partidos disputados fuera de Zaragoza era terriblemente hostil, como ya pudimos comprobar en Holanda. En este caso, los incidentes del partido de ida pues hizo que acudiéramos con mucho recelo y cierto temor a lo que pudiera ocurrir en el campo. Recuerdo que el mismo doctor Villanueva, justamente antes de acudir al campo para presenciar el partido, nos advirtió acerca de la peligrosidad de la afición rival. La llegada al campo fue totalmente normal y nos tranquilizó sobremanera observar el espectacular doble perímetro de seguridad que había establecido la policía londinense, tanto a lo largo y ancho del terreno de juego como un segundo cordón que rodeaba a los 2 o 3 centenares de seguidores que nos desplazamos a Londres. El partido en sí resultó mucho más complicado de lo que pudiera parecer, tanto en el resultado como en el partido de ida. Este Chelsea era un equipo muy físico e intenso, muy poderoso en el juego aéreo, típicamente inglés. Recuerdo también que celebraban los corners como si fueran goles. Tras el gol de Furlong, que era un delantero centro así muy poderoso, bueno, pasamos momentos de bastante apuro, pero vamos, hasta que llegó el brazo de Aragón, que digamos que entramos en puro éxtasis, era felicidad plena, ¿no? Estar en una final de Copa de Europa era hacer realidad un sueño, algo que estaba solamente preparado para otros.
segundo tiempo con el segundo gol, el tercero, también pues bueno, se acentuó el sufrimiento. Ellos tenían el apoyo ferviente de una hinchada que llegaban realmente a cometer acciones que hoy en día serían imposibles de aceptar. Realmente había invasión al terreno de juego. El segundo gol creo que llegó a entrar un aficionado hasta el mismo Juanmi, hasta que la policía decidió retirarlo. Entonces estaba continuamente entrando e invadiendo el terreno de juego. Fue una situación realmente complicada. Y llegó París. Más de 20.000 zaragocistas consiguieron sus entradas y arroparon al equipo. Sí, bueno, después de hacer toda la fila durante horas y horas, a través de un familiar, que yo tenía familia en París, conseguí entrada porque ese familiar trabajaba para la ropa del Paris Saint-Germain. No sé en qué parte exactamente, pero después de horas y horas de fila, me dicen, ya cuando se había desordenado toda la fila y empezó a haber problemas, me llamó y me dijo que tenía entrada. Pues la entrada para la final, fue realmente sencilla, quiero decir. Aunque había filas durante toda la noche, nosotros acudimos a las 7 de la mañana. Había, digamos que está la calle completa, una fila de unos 60-70 metros. Pero bueno, después de unas 8 o 9 horas, la agencia, creo que la central de viajes, pues bueno, ya nos llegó el turno y la verdad no tuvimos excesivos problemas. Es decir, que una vez que nosotros obtuvimos ya la entrada, sobre las 7 u 8 de la tarde, era curioso porque ya no había que hacer fila para conseguirla. Se había agotado y no había más problema. Pues nosotros tuvimos, me recuerdo perfectamente, que al principio el Zaragoza hizo una mala gestión porque le dio la organización y la venta de entradas a una agencia, no me recuerdo el nombre, estaba en Laguna de Rins, y prácticamente nosotros teníamos un montón de autobuses apalabrados, gente con reservado el viaje, y recuerdo que gracias a José María García, que hizo un programa especial, digamos que hicimos entrar en razón a la directiva y al día siguiente teníamos las entradas para nuestros socios del Ligallo y toda gente que quisiera venir con nosotros. Las entradas fue un regalo de mis padres, porque mis padres compran en el mercado de la Puerta del Carmen, que tienen un puesto los Muñoz, los hermanos Muñoz. He tenido balones firmados, una camiseta firmada, y yo creo que fueron ellos, porque no me dijeron mis padres esto, sino me dijeron, toma, 2 entradas, la entrada de París para ti y para Luis, y nos fuimos los dos. Luego la margen izquierda puso un autobús y nos fuimos con el autobús de la margen izquierda. Pues para conseguir la entrada de la final tuvimos muchísimas dificultades. Primero porque las entradas se vendían en una sola agencia, tuvimos que hacer fila toda la noche, luego muchas peñas se quedaron sin entrada. Luego tuvimos muchísima suerte porque al final la agencia nos cedió un cupo de entradas para un autobús y montamos un autobús propio y pudimos ir. Nos costó bastante. La avenida Tenor-Fleta de Zaragoza era uno de los puntos de salida. 32 autobuses fletados por la Peña San José se disponían a salir a las 20 horas. También de otros lugares de Zaragoza salieron autobuses, unos 12 aproximadamente de Rogelios con aficionados del Ligallo. Más de 12 horas de viaje tenían por delante hasta llegar a las inmediaciones de la Torre Eiffel y del Trocadero. Allí, las dos aficiones permanecieron mezcladas hasta poco antes del partido, en el que los autobuses se acercaron a los aficionados hasta las proximidades del estadio, pero debido a la saturación del tráfico, muchos de ellos tuvieron que hacer el último trayecto a pie. Lo vivido allí dentro nos lo cuentan de primera mano aquellos que estuvieron presentes.
inenarrable y a la vez era un sueño que estábamos viviendo, era un sueño y claro, cuando tú ves que estás en la prórroga, estás, digámoslo claramente, acojonado que vas a llegar a los penaltis y ves que un tío tira de medio campo porque un tío se está metiendo fuera de juego y te mete el balón por la escuadra, y esto no puede ser, no puede ser. Estamos aquí detrás de la portería, estamos viendo esto y luego pita el árbitro al final, te vuelves loco y solo ves caras de felicidad, gente que sí que la conoces pero no es tu amigo, pero te abraza, coges a uno, le das un beso, te tiras al campo, o sea, era una cosa de locos. Y luego ya cuando salió el abuelo con la gabardina y el sombrero, pues ya dices, esto es carnaval. Y sabiendo que ya se había acabado la final, y relativamente tranquilo, estaba en una zona de tribuna, me parece que era por debajo de la prensa, y sí que recuerdo los cánticos ingleses, que me impresionaron bastante, pero sí que había un poco algo menos de euforia que lo que es en las zonas de portería. Sí, la afición del Zaragoza, todo el partido con cánticos, sin parar de moverse, sin parar de animar, de gritar y con una sonoridad impresionante. Igualmente en Zaragoza, tanto desde la Plaza de Toros como del Príncipe Felipe, el equipo era empujado para conseguir el título. También estos recintos eran abarrotados por miles de zaragocistas que se reunieron para disfrutar del encuentro, haciendo causa común con toda la afición. Todos los aficionados del Real Zaragoza recuerdan en sus mentes qué hicieron ese 10 de mayo de 1995. Tengo de ir con él. Siempre que nos para un aficionado es curioso, pero siempre se acuerdan exactamente de lo que estaban haciendo en el momento exacto en el que se marcó el gol. Al final, pues todos te dicen, oye, pues yo estaba en París o yo justo fui al servicio para ver los penaltis y me perdí el gol. Muchísimas anécdotas, pero para él. A su llegada a Zaragoza, el equipo fue recibido en el mismo aeropuerto por muchos zaragocistas. El cansancio, a la vez que la ilusión por lo que se había conseguido, se respiraba en el ambiente. La Puerta del Carmen estaba con el número 1, Andoni. Con el número 2, Alberto. Con el número 3, el Chucho. Por aquel entonces, en la Romareda, había una voz muy característica que a todos los que vivimos aquellos años no se nos olvidará nunca. Esta voz no era otra que la del periodista Arturo Sisó, que ejercía de speaker desde hacía algunos años. Él también estuvo en París y nos cuenta su experiencia. La verdad es que fue una coincidencia porque yo viajaba a París como periodista acreditado para Diario 16 Aragón, que es donde yo trabajaba, al mismo tiempo que cubría la información también para Radio Voz, una emisora nacional que tenía aquí una corresponsalía, y luego para el Diario La Información de Madrid. Fechas antes a la Recopa se había hablado de la posibilidad que los speakers de los dos equipos estuvieran allí, pero no se había cerrado el tema en firme. Entonces, la víspera de la final, justo cuando a los pocos minutos de que Juanmi se retira por la lesión, y ya se sabe que va a ser Andoni, Cedrún el portero, y en esa pena pues no poder contar con Juanmi, pues en ese momento es cuando me comunica el Real Zaragoza que al final voy a estar siendo una de las 3 voces del Parque de los Príncipes de París, junto a Thierry Gosselin, que era entonces el speaker del Paris Saint-Germain, y Paul Barrel, que era el speaker del Arsenal. Los 3 fuimos las voces de aquella final y las que pusimos pues la banda sonora a lo que ha sido el hito más importante de la historia de nuestro Real Zaragoza. La vuelta fue tremenda, ya el ambiente en el avión y la llegada a Zaragoza, el recibimiento en el aeropuerto, y yo tuve que salir raudo y veloz porque habían contactado conmigo del Ayuntamiento de Zaragoza para que estuviera pues un poco dirigiendo todo lo que era la recepción del equipo en el balcón del Ayuntamiento. Tuve que bajar corriendo a casa, dejar las maletas, volver al Ayuntamiento y improvisar, entre comillas, un poco lo que fue el entretenimiento y lo que fueron los minutos, incluso las horas
desde que el equipo bajó con el autobús por la calle Alfonso hasta la Plaza del Pilar, la entrada a la Basílica y luego la subida al Ayuntamiento. Recuerdo como anécdota que el We Are the Champion no estaba preparado, simplemente había un equipo de megafonía y yo, un compañero de un medio de comunicación, que a través de la línea interna que tenían los medios de comunicación para la información habitual de municipal, pues por esa línea nos hicieron llegar el We Are the Champion, que sonó en la megafonía de la Plaza del Pilar. Hubo el recibimiento habitual, como si fuera la romareda a los jugadores, y luego ya Sergi cogió el micrófono y fue el auténtico maestro de ceremonias de aquel día inolvidable, con aquella majestuosa visión que había de la Plaza del Pilar desde el Ayuntamiento. Bueno, luego tuve la suerte de poder hacerme con una camiseta de Nayín, que es la que guardo como oro en paño, que es esta camiseta que tuvo Nayín la amabilidad de dedicarme, que era una réplica de las que ellos habían utilizado en la final y que días después pues tuvo, como digo, la amabilidad de firmarme, y la guardo pues como un tesoro. Uno de los aficionados más emblemáticos entre esa marea blanquiazul era precisamente uno de los integrantes de esa Quinta del Moro que hacíamos referencia al principio, Sergi López, un jugador que vivía con pasión los partidos en los cuales no era convocado y que caló entre aquellos que lo llegaron a conocer. Sergi, como persona, pues era un amigo, era amigo en palabras mayúsculas. Él siempre estaba dispuesto a las bromas, a todo, y se incorporó al grupo como uno más. O sea, es que lo más destacable de él era su sencillez. Era un tío muy sencillo, un chaval de barrio, y claro, él se acercó al grupo. Yo me acuerdo que muchos de los que estamos ahí colocando tifos tenían sus reticencias, porque él era un boyso. Sabíamos que él trataba con los boysos, y al principio sabía como, este viene a ver aquí, qué vas a ver, de esto, a ver qué va a contar, pero enseguida se hizo uno más de nosotros y vamos, era un espectáculo. Esa persona era un espectáculo, partido que no iba convocado, partido que estaba con nosotros, y la camiseta famosa de Puma de Zaragoza, yo creo que la tenía medio fondo norte, porque se la regalaba a todo el mundo. Como persona era una maravilla de persona, y como ultra pues era un ultra más, era fantástico. Yo me acuerdo la eliminatoria con el Feyenoord, que estaba convocado, y acabó el partido, no sé cuántas sudaderas nos trajo ahí en el mismo campo. Él era un jugador, pero que era un ultra. O sea, él lo vivía de una manera especial, era especial. Yo sobre todo me acuerdo de la final, que nos cogió el megáfono y se fue para allá como uno más de nosotros. Luego Schneider nos contaba que, joder, el pesado este se ha pegado toda la noche con el megáfono aquí, ¿verdad? Era una cosa, bueno, luego ya ha quedado siempre para el recuerdo lo que hizo en la Plaza del Pilar, o sea, un show, lo que hizo en el programa de Viajero, o sea, es que es para vivir, esto, por mucho que lo cuentes a la gente joven, pues mira, ¿quién era Sergi? ¿No? Sergi era uno más de nosotros y una persona que tiraba de sus compañeros. Cuando los compañeros estaban en un mal momento, él hacía una gracia, se ponía una careta y se olvidaban los problemas prácticamente en un minuto. Todos, incluidos los propios trabajadores del club, se aventuraban a dar resultados para la final, desde su utillero, pasando por el masajista, hasta el propio médico de la entidad, siendo optimistas debido, lógicamente, al juego desplegado por el equipo durante toda la fase, al igual que en la Liga. Y los goles va a meter Schneider uno y Aragón otro. Pues primero que no soy adivino, y segundo que mi deseo es que ganemos pues 0-4 a 0-5 para no pasar ningún apuro. Pues nosotros ganaremos 3-1. Como el miércoles. ¿Quién mete los goles? Pues Schneider, Pardeza y puede ser Paquete. Aquel día, aquel partido, aquel gol y aquel título supusieron el logro de un sueño.
Bueno, fue un sueño, yo creo que fue un premio. Yo creo que eso fue un premio para él porque se lo merecía. Lo que he comentado, yo, Nayín, siempre lo he tenido en admiración porque le he visto hacer cosas maravillosas con el balón, tenía, lo que he dicho, tenía magia. Fue, yo creo que el sueño de todos los zaragocistas, ¿no? Creo que el sueño de todos los zaragocistas se evaporó, creo que fue en un partido en Valencia, cuando nos fuimos a clasificar para Champions, pero creo que de momento el sueño zaragocista se ha cumplido. Tenemos un sueño un trofeo europeo que no lo tiene casi ningún club español, ¿no? Tenemos una historia y tenemos que defenderla, ¿no? Somos un club grande que está luchando por salir adelante y por sacar la cabeza. ¿Lo conseguiremos? Sí. ¿Será este el año? Puede ser. ¿Que no? Pues será el año siguiente. Pero tenemos una historia y ahí estamos. Si este es el año, pues mejor, por cómo vamos, pero si no será el siguiente. No hay que bajar los brazos ni bajar la cabeza. Sentirnos orgullosos de cómo somos. Pienso que desde la final del Calderón la gente empezó a creerse el sueño. O sea, nadie pensaba que esto íbamos a llegar tan rápido después de haber jugado una promoción y venir todo tan rodado. Y empezó la ilusión. Y yo creo que es que además nos contagiamos mutuamente, tanto el equipo como los aficionados. Nos vamos contagiando y nos vamos creciendo. Y yo ahora mismo es que veo lo mismo. En los rostros de la gente se veía la ilusión, como que vivían en un sueño, porque recuerdo, pero todo el mundo emocionado, pues es verdad, como un sueño era, la verdad. Y volver a ser lo que éramos y, no sé, mucha emoción. Desde la televisión, que yo lo viví más desde la televisión, pues no dejaba de ver noticias, todo lo que tiene que ver con ese día. Bueno, de hecho, siempre estamos poniendo las imágenes y volviendo a vivir ese momento. Es un momento que no lo queremos olvidar. Para el zaragocista, ese momento es, vamos, un sueño. Para el Real Zaragoza de ese momento fue un sueño que no nos hubiese gustado despertar nunca de ese sueño, que fue precioso. O sea, las caras de la gente, los sentimientos. Yo cuando llegué a la Plaza España, este estallido de euforia, bueno, es que fue indescriptible. Entonces, pues bueno, impresionante. Un sueño que volveremos a tener. A ver, el sueño de ganar la Recopa, desde luego, fue un poco poder experimentar lo que nuestros padres nos inculcaron cuando nos hablaban de los 5 magníficos, de aquella Copa de Ferias ganada, de todos los éxitos de aquel Zaragoza que parecía, lo teníamos como algo irrepetible y, digamos, en blanco y negro. Poder volverlo a experimentar, la sensación es, a ver, yo siempre lo digo, es la alegría plena, a más ya no podías llegar. Futbolísticamente era nuestro tope, sabíamos que estábamos ante algo que era irrepetible, único, y desde luego desde el punto futbolístico, como aficionado, creo que vamos a vivir toda la vida con ese recuerdo. Es lo máximo que hemos podido tener. Yo creo que no se puede decir con palabras todo aquel día. Incomparable a la par del nacimiento de mis 2 hijas. Un sueño que hace que 25 años después ponga los pelos de punta a aquellos que pudimos vivir el momento de una forma u otra, y que para aquellos que no lo vivieron puedan ver que fuimos y seremos grandes. Bueno, pues ya hablando directamente a la cámara de mi padre, yo sobre todo quería agradecerle de estos 22 años que tengo cómo nos ha educado, tanto a mí como a mis hermanos, los valores que nos ha dado, cómo bueno, nos ha enseñado a cómo andar por la vida. Agradecido, papá, por todo lo que nos has dado en estos años y en los que vienen por delante. Te quiero.
Desde el plano futbolístico, Zaragoza en esos días era pasión y fútbol. Se consiguió de una manera tal y como reza el escudo de la ciudad de Zaragoza, de forma heroica e inmortal. 25 años de un sueño.